Desde que tengo memoria, los autos siempre han sido mi pasión. Al escuchar rugir un motor, se me eriza la piel. Es una sensación indescriptible, que corre por mis venas como electricidad. El conducir un auto me hace sentir muy bien, libre, seguro. Saber que tengo el control del camino me motiva a llegar mucho más lejos. Esto es Apasionautos. Hoy descubriremos el origen de cómo nació la pasión por los autos de varios expertos dentro del mundo automotriz en México, algunas de sus vivencias y el por qué aman tanto a los motores. Conozcamos la historia de Fer Miller, un verdadero apasionauto quien es director de Hangar 1. ¿Cómo vamos? Muchas veces me preguntan que cómo empezó mi pasión o por qué decidí empezar con Hangar, muchas veces cosas, y realmente desde niño a mí me encantaba armar cosas o desarmarlas, ver cómo funcionan. En la fábrica de mi papá tuve la oportunidad de empezar de chalán de un taller de coches a los 14 años. Fui chalán también de un taller o ayudante de un taller de tornos y de un taller mecánico industrial de tornos, fresadoras, etcétera, etcétera. Ahí aprendí a cortar, a soldar, a usar un torno, una fresadora. Entonces, siempre me gustó hacer inventos. Bueno, hice en secundaria, hacía estrellas ninja y las vendía a los otros muchachos de la secundaria. Hice muchas cosas raras. Y después, pues siempre me quedó claro que yo quería ser ingeniero. No tenía claro qué ingeniería estudiar y decidí por ingeniería industrial y de sistemas que estudié en el TEC de Monterrey, que es una carrera que tiene un enfoque muy amplio. Entonces ahí me dio la posibilidad de poder conocer un poquito de todo y especializarme en lo que amo, que son más los coches. Y estudié un posgrado de ingeniería automotriz y también uno de marketing, que es otra de las cosas que más me gustan. Y cuando trabajé en la fábrica de mi papá, me gradué yo de la universidad y conocí muchos negocios en la Ciudad de México. Será muy interesante saber cómo nació la pasión por los autos en Jorge Peña, otro gran apasionauto que dirige Bestiauto. En el año 93 que empezó Bestiauto, realmente llegué como todo un novato. Yo venía de hacer otra cosa, me dedicaba a otra actividad y afortunadamente conocí a un amigo que tenía tipo de negocios de estos, él cubre asientos y ese tema. Eso como me llamó la atención y yo realmente quería tener como un negocio. Así es que se dio el tema de que me asocié con él en este negocio, el cual realmente era realmente un changarrito, ¿no? El tema es que me quedé el negocio ya en el 93, ya empecé ya como formalmente mío, y digamos que del 93 al 2000 fue puro aprendizaje. Los maestros que ya desde esa época tengo, los sigo manteniendo, y todo esto a base de trabajo diario, porque eso sí, siempre hemos sido profesionales, esto se ha convertido en nuestra pasión, aunado con lo que tenemos que realmente dependemos realmente de esto. Bueno, pues se fue juntando eso y considero que el trabajo del diario y perfeccionando hasta llegar al nivel que creo que ya tenemos. Bueno, desde esa época
Ya son veintitantos años y me da gusto saber, o me da gusto ver que de repente entra gente que conozco de toda la vida, clientes que nos visitan siempre, que nos vuelven a hacer, nos vuelven a visitar cuando cambian de carro y todo. Este mundo del automóvil es una pasión. Aquí conocemos y vemos de todos. Y aparte tenemos todo tipo de clientes realmente profesionales, apasionados, que se dedican a esta misma industria, o la gente normal, la clásica señora que se le rompió el asiento por los bebés o que está sucio. Todo eso lo hacemos y de todo eso le ponemos la dedicación máxima. Descubramos qué fue lo que motivó a Luis Cabrera a incursionar en el mundo automotriz. Un apasionado director de autos básicos. Yo soy ingeniero industrial y también es una coincidencia de que me haya tocado trabajar en Continental, que es una empresa de la industria automotriz, y específicamente fue en el desarrollo de las bolsas de aire y frenos ABS, así como las transmisiones. Eso me ayudó a entender también cuál es el funcionamiento de los autos y de la importancia de la seguridad en ellos. Quiero platicarles un poco de cómo surgió la idea de autos básicos. Y principalmente no fue como tal el primer tema que yo quería abordar. Yo intenté con diferentes temas porque quería participar en esto de YouTube, y al principio yo veía los videos de otros youtubers que ya muchos ya no los he visto, pero que yo notaba que se enfocaban mucho en hablar y hablar del auto y casi no presentaban el auto, y mucha gente eso era lo que quería, conocer el auto, conocer sus características. Entonces una vez un familiar se quiso comprar un auto y yo me di cuenta que había uno con mejor equipo y busqué en YouTube y no había nada. El video más cercano a lo que yo quería que mostrarle a la persona era el de Honduras, un auto de Honduras. Y ya le empecé a decir, mira, es así el auto, pero no trae esto, pero sí trae esto. Entonces me di cuenta que había un vacío ahí en ese entonces, en el 2017 en YouTube. Y dije, pues, ¿por qué no, cada vez que voy con un familiar a alguna agencia, ¿por qué no lo grabo? Y al principio empecé grabándolos de manera clandestina, por así decirlo, hasta que pues poco a poco me decían los vendedores que no se podían grabar los autos. Entonces llegó un momento cuando tenía ya como 500 suscriptores que dije, bueno, tengo que hacerlo de manera profesional y un poco más formal. Y ya fue como me acerqué a las agencias. Ahora conoceremos a fondo la historia de Maserati México, en voz de Guillermo Ordóñez, un apasionado que funge como director de marketing de esta marca legendaria en nuestro país. La historia de Maserati en México tiene 7 años. Desde hace 3 años nosotros tomamos operación, somos parte del Grupo Herrera y tenemos presencia en 3 de las ciudades más importantes de México. Es una marca histórica, una marca que nace en 1914 en Bolonia, Italia, en 1929 se muda a Módena y hoy, desde septiembre del año pasado, tiene una remodelación completa de la planta, siendo algo muy importante en la historia de la ciudad. Históricamente la marca de Maserati tiene altas prestaciones, es una marca de carreras, es una marca de competencia y los autos tienen una impresión en cualquier coleccionista que saben que está adquiriendo un vehículo y que está teniendo en su control una máquina de altas prestaciones. Yo creo que hoy la historia de Maserati empieza a denotar con nuevos modelos, con nuevos lanzamientos, con nuevas plataformas de infraestructura. Me parece que vale la pena mencionar que toda la motorización históricamente ha sido confeccionada por Ferrari. Hasta este año, con el embajador del MS20, contamos con un nuevo motor, el Nettuno, el cual incluso se encuentra en el museo directamente en Módena. Y la expectativa que existe en la marca es impresionante. Creo que los compradores y cualquier coleccionista o cualquier persona que se suba a un auto de estas características sabe que en su poder, en las manos, en las paletas de control de cambio de aluminio, en los pedales y en la velocidad que soportan los diferentes caballajes que tienen nuestros autos, toman una experiencia y es tomar por control un auto como muy pocos existen en el mundo. Me intriga mucho saber acerca de Alex Constantonis, quien es un apasionado experto en el periodismo automotriz.
Vamos a conocerlo. Mi pasión por los automóviles surge de una manera un tanto cuanto sui generis. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de industriales enfocados al sector alimenticio, específicamente a la industria del pan, en donde mi bisabuelo pues le gustaban los coches. Mi bisabuelo es alguien que llegó a México en 1903, en cuanto se pudo comprar su primer coche, lo hizo. Incluso cuando iba a España de veraneo se llevaba el coche en el barco. A mi abuelo le gustaban mucho los Cadillacs. Siempre tuvo un Cadillac. A mi papá también le gustaban mucho los Cadillacs, y ahí es donde yo me empecé a adentrar en el mundo del automóvil. Pero mi verdadera pasión tenía yo 5 años, cuando mi mamá va a una agencia Renault a comprarse un Renault nuevo, un Renault 8, y cuando estábamos en el trámite de la compra, había un Dinalpin gris en el piso de ventas de la agencia, y yo me enamoré del Dinalpin. En lo que mi mamá se iba a firmar papeles y eso, yo me subí al Dinalpin. Me acuerdo que ponía mi mochila atrás. Es un coche del cual me enamoré al grado de que logré competir en rallies en un Dinalpin. Soy fundador del club de la marca en México, Dinalpin Berlinet A110, fabricado en México, pero esa es otra historia. Y bueno, mi historia dentro del mundo del automóvil como pasión y como modo de vida empieza en los años 80, cuando yo hago una pausa en mis estudios y empiezo a trabajar en ese distribuidor Renault en donde conocí el Dinalpin. El distribuidor Renault era un amigo de la familia. Empiezo en 1984, cuando tenía 18 años, a trabajar en la marca Renault, y ahí es donde me empiezo a adentrar hacia el mundo del automóvil, no solo como pasión, sino como modo de vida. Ahí es donde empiezo a entender el automóvil, donde empiezo a entender todo lo que circunda el automóvil, el tema del mantenimiento, el tema de las refacciones, el tema de toda esta proveeduría de accesorios, y por ahí me voy. Trabajé en la agencia vendiendo coches nuevos, luego vendí coches usados, luego fui chalán de un taller, uno de los trabajos más infames que he tenido en mi vida, pero uno de los que más me enseñó, al grado que acabé siendo yo dueño de ese taller. Y empecé a involucrarme más con el automóvil como pasión, pero con el automóvil también como, insisto, como modo de vida. Y empecé a vender refacciones, accesorios. Automáticamente el mismo trabajo me llevó hacia el automovilismo deportivo, en donde me involucré desde finales de los años 80, específicamente en una disciplina que son rallies, y ahí me empecé a involucrar más con la preparación de vehículos, con la necesidad que había. México estaba muy cerrado en ese entonces a importaciones, con la necesidad que había que alguien empezara a traer cierto tipo de accesorios o refacciones muy específicas para vehículos de competencia, y ahí me fui involucrando en el tema de la importación de accesorios, en la importación empecé con rines, empecé con llantas, empecé con partes de suspensión, y trabajando en este tema, una vez en una plática completamente casual, conocí al nieto de un zar periodístico en México, la familia O'Farrill, el dueño del periódico Novedades, y en la plática surgió y me dice: oye, es que me gusta tu enfoque de coches, yo tengo una revista de coches, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo le contestaba, pues yo me dedico a otra cosa, yo tengo un negocio, yo me dedico a vender coches, yo no sé nada de periodismo. Me dice: no, pero sabes de coches, y yo lo que quiero es que me ayudes a tener esa carnita. Y bueno, yo tomé esta aventura como, digamos, un poco un juego. Yo no tengo educación profesional periodística. Yo, cuando retomé los estudios, me fui hacia el sector empresarial, administrativo, marketing y este tipo de cuestiones, y empecé a jugar en el periodismo automotriz, y yo pensando que pues esta aventura duraría quizá 6 meses, quizá un año, y lo sigo pensando, pero han pasado más de 20 años de que estaba yo jugando al periodismo automotriz. Le entendí, y es una manera también de transmitir esta pasión hacia la gente que me lee. Me convertí también en una especie de historiador automotriz, en una especie de juglar automotriz, porque pruebo coches nuevos, hablo de coches clásicos. Tuve un periodo como director del Museo del Automóvil de la Ciudad de México, un lugar que ahora está cerrado, pero va a resurgir próximamente, un lugar muy interesante que me llevó a conocer gente muy interesante, y entonces todo dentro de este mundo de 4 ruedas. He sido editor de revistas impresas, ya no existen. Ahora estoy involucrado en el periodismo digital, he estado en el periodismo audiovisual, tanto radio como televisión en temas digitales.
y pues es un poco mi trayectoria dentro de este apasionante mundo, que hay un momento, y es un poco ambiguo, hay un momento en donde yo no sé dónde empieza el hobby y dónde acaba el trabajo. La historia de Ferbel es muy interesante. Edgar Beltrán, quien es un apasionado director de esta gran empresa, nos la compartirá. El nombre de Ferbel es de Fernando Beltrán, así decidieron mis padres, Pilar y Fernando, en 1972. Cuando empezó la demanda del campismo en México, mis padres les encantaba la parte de la naturaleza y explorar. Eran medio hippies, y la parte de la combi, como la que vemos acá, fue un icono familiar porque mis padres viajaron desde México hasta Panamá, recorrieron todo Canadá en una combi así. De hecho, yo todavía no nacía. Y de ahí también ya me tocó a mí viajar por toda Europa en una autocaravana. Entonces el campismo siempre estuvo en las venas y en la pasión de la familia, y de ahí obviamente la relación con los coches en la combi. Mi padre empezó en el garage con su oficio, era comerciante, carpintería, hacía algunos adornos, y de ahí empezó a adaptar esta combi. Y tuvo tanto éxito que él llegó a ser una combi diaria. De ahí nace ya la industria de transformación de vehículos de Ferbel como tal. Obviamente mi madre a cargo de toda la parte administrativa, importaciones, almacén, mi padre en la parte creativa y ventas. Y de ahí obviamente toda la familia nos empezamos a involucrar. Yo nazco un poco después, en 1977, ya la empresa ya estaba formada. Y este año cumplimos 49 años que nos ha llevado a la parte de ir cambiando, ir evolucionando, porque el campismo muere por la parte, desgraciadamente, por la inseguridad, y de ahí nos metemos a adaptaciones a gobierno, nos metemos a unidades móviles de la parte del INE, de ahí la parte de los remolques para el IMSS, de oficinas, y de tema de laboratorios, tema de médicos dentales, ambulancias, y de ahí hemos ido evolucionando a lo que somos ahorita. Es una industria con 380 personas activas de mano de obra, más los administrativos. Exportamos a Centroamérica, a parte de Panamá, Ecuador. Tenemos 3 divisiones, que es Ferbel, normal, vehículos especiales. Tenemos la parte de blindaje, que iniciamos ya hace 7 años con la parte de blindaje vehicular. Y de ahí también nuestra nueva línea más reciente es Ferbel Custom, que adaptamos vehículos antiguos, reacondicionándolos desde cero con toda la infraestructura que tenemos, y de ahí pues exportando estos coches a diferentes partes del mundo. Llegó el momento de conocer a Arturo y Alejandro Aguilar, 2 apasionados quienes dirigen a Safeco Industries. Safeco Industries es una empresa mexicana, datan de hace 41 años, 1979. Nuestra madre inicia un negocio textil enfocado en la moda, principalmente a la moda femenina. El negocio fue evolucionando y a través de los años se acreditó de una forma muy buena. Después evolucionó a temas de uniformes, tanto empresariales, escolares. Con el paso del tiempo se iniciaron en uniformes para gobierno, empresas, licitaciones públicas, y continuamente ha estado en crecimiento. Nosotros nos involucramos en la empresa familiar hace ya varios años, y después fue evolucionando hacia negocios de textiles técnicos, proveeduría para ciertas empresas en nichos muy especializados, con lo cual fuimos creciendo hacia otros segmentos hasta llegar a hoy en lo que estamos en seguridad industrial y seguridad balística. La razón de ser de la empresa principalmente es brindar productos de calidad superior o de la mayor calidad de estándares internacionales, fabricados en México con las mejores tecnologías. Y detrás de ello está la pasión por saber que cada minuto de nuestro trabajo está enfocado a trabajar de la mano con empresas de blindaje
para proteger a la vida de familias, probablemente de una persona, un ejecutivo, un expatriado o una persona, un diplomático, o simplemente nuestras fuerzas de orden público y militar. Sabemos que siendo profesionales y brindando las mejores tecnologías y nuestro mejor esfuerzo, estamos contribuyendo con un granito de arena a dar un nivel de protección para las personas que nos protegen, pero también para las personas que necesitan esa protección. Siempre me encantó, aparte de todas las máquinas, la aviación en especial, me encantan los aviones de todo tipo y sobre todo los aviones militares, desde los primeros o de la segunda generación, los de la Segunda Guerra Mundial, hasta los actuales. Todos los aviones de combate me encantan. Entonces, muchas veces los autos nuevos, los deportivos, los más nuevos, pues tienen una gran inspiración en ese tipo de aviones. Tú ves un avión de combate y ves un Lamborghini, o ves un McLaren, o ves un Ferrari, y pues se parece un poco a algún avión. De ahí la idea de ponerle a nuestro taller hangar, combinando las dos pasiones, tanto de la aviación como de los autos, ¿no? Que dice, ahí va una supernave. Bueno, pues empiezo yo a trabajar con mi papá en 1995 de fondo, y ahí conocí muchos negocios que se dedican a los sistemas de escape en México, en la Ciudad de México, en la megalópolis y en algunas otras partes de la República, y ahí me entró la idea de poner un negocio, obviamente de la familia, de lo que hemos vivido toda la vida de los sistemas de escape, y eso fue en 1997, y bueno, de 1997 a la fecha, pues hemos venido mutando mucho el negocio. He visto yo la evolución del tuning prácticamente en 25 años de todo tipo, desde el tuning electrónico, que antes eran chips realmente y ahora pues ya se reprograman los autos con un dinamómetro. Hemos visto la evolución de los materiales, hemos visto la evolución de muchísimas cosas, la electrónica, que ya los autos son mucho más electrónicos que mecánicos. Bueno, hemos visto toda la evolución. Entonces, obviamente, con todo eso, pues el tuning de un coche moderno y del tuning de un coche de hace 30 años, pues es muy distinto. Entonces, toda esa evolución es la que ha generado los cambios internos en hangar, tanto en la manera de equipar los autos, en las máquinas y en las herramientas que tenemos para crear el equipo, diseñarlo, fabricarlo e instalarlo, pues ha cambiado bastante. Bueno, el mercado en el año 93, cuando empezábamos a dar nuestros primeros pininos, no era el mercado que actualmente existe. En esa época pues estaban las Caribes, los Bochitos, los Atlantics, y todavía usábamos más bien las tapicerías de velour, las telas, los viniles. Digamos, del año ya casi 2000 arrancándonos para acá, afortunadamente el mercado cambió y empezaron a entrar muchas marcas, como ustedes recordarán o sabrán, Honda, Toyota, etcétera, y de alguna manera la piel se empezó a poner como de moda, y es cuando Vestiauto se subió ese camión y empezamos a perfeccionar nuestras técnicas. En la actualidad es raro que manejemos o hagamos algo nosotros con tela, siempre lo hacemos, prácticamente manejamos piel, como pueden ver, piel y materiales tan finos como la alcántara, que en estos momentos está de moda. La alcántara es una gamuza sintética de origen italiano y la tenemos aquí para ustedes. Forramos volantes, hacemos asientos, forramos pomos, cuantos detalles se puedan imaginar. Todo el interior del carro es la especialidad de Vestiauto, amigos. Platicándoles un poco también de los momentos más emblemáticos que he tenido durante todo este trayecto. Me acuerdo cuando Volkswagen me invitó a la presentación del GLI, que para mí fue una experiencia muy diferente porque yo, sin ser periodista automovilístico, tuve la oportunidad de asistir a la presentación. Posteriormente también Nissan me ha incluido en sus presentaciones, salvo por la pandemia. Ahorita se han detenido muchas cosas, pero para mí significó mucho porque una persona pues normal, común y corriente, como varios de nosotros, pudiera ser considerado para algo tan importante para las marcas, y que además te den la oportunidad de vivir esa experiencia, para mí fue algo muy importante. Y otra de las razones también que me da mucho gusto compartir es cuando alcancé los 100,000 suscriptores. Para mí fue muy emocionante, y pues bueno, todo fue gracias también a
al apoyo de toda la gente que ha seguido el canal hasta la fecha. Los hermanos Maserati crearon una historia impresionante, una historia que hoy sabemos contar en México, y me parece que los grandes diferenciadores que hoy tenemos son el tipo de confección que tienen los vehículos, el tipo de manejo y la experiencia per se que se siente al subirse a un modelo de este tipo. Maserati refleja confort, refleja diseño, refleja elegancia, refleja autenticidad y refleja un verdadero auto de carreras. La industria automotriz en México es larga, es apasionante, está llena de aristas y está llena de hechos muy importantes. Si bien al principio de la automoción México no era propiamente un país industrializado, México siempre fue un país rural hacia los principios del siglo XX, y se empezó la industrialización, empezó a llegar la industria, las empresas petroleras, y con ellas empezaron a llegar los automóviles completamente importados. Eran coches que se fabricaban en Estados Unidos, incluso en Europa, y se importaban completamente ensamblados, y pues manejar en aquellos años era de aventureros, era una cosa pues de locos, no había caminos, había que tener incluso vestimenta especial para usar un automóvil, y se empezó a popularizar en aquellos años, hacia los primeros años del siglo XX. La primera marca, si no me traiciona la memoria, en instalarse de manera formal en México es Ford. Empieza primero con una importación, luego con el ensamblaje del Ford Modelo T en las instalaciones de la villa, y luego poco a poco empiezan a montar una línea de producción con todas las partes importadas. No había proveeduría mexicana, y empiezan a llegar más marcas, como pues específicamente las marcas estadounidenses. Ford llega con sus marcas más costosas, como Mercury, como Lincoln, con vehículos completamente fabricados en el extranjero y que se vendían en México, y llega General Motors con toda esta línea, Buick, Pontiac, Cadillac, etc. Llega Chrysler con Plymouth, con Dodge Brothers, con todas estas marcas que eran las hegemónicas y las principales. México se estructuraba mucho del mercado de importación, las marcas tenían representación, solo las estadounidenses grandes tenían plantas ensambladoras en México. De hecho, todas las oficinas Ford, General Motors y eso eran en la periferia de Bucareli, el Monumento a la Revolución, en zonas muy céntricas de la Ciudad de México, porque la ciudad pues era una ciudad propiamente pequeña y los alrededores de la ciudad eran prácticamente rurales. La planta, yo siempre se lo he dicho a mi gente, Ferbel no podría existir sin cada uno, desde la persona que prepara el café, o la persona que hace los planos, o la persona que lleva gestión de calidad, mejora continua, la parte de la pintura, opacos, blindadores, eléctricos, electricistas, lo que sea. Esos son la gente que hace el negocio, que hace la parte. Nosotros siempre le decimos que es familia Ferbel. ¿Por qué una familia? Porque aquí nos preocupamos. Los tiempos, ya no hay una industria cuando no estás comprometido con tu gente. Las 300 y tantas personas que tenemos dentro de la empresa es lo que hacen el negocio, pero más que el negocio le ponen ellos camiseta, se ponen la camiseta, hacen las unidades y creen en este proyecto, porque tenemos desde las unidades que salvan vidas, ¿no?, hasta los autos que obviamente pues a quién no le gustan los autos clásicos, y la parte de hacer un blindaje bien hecho pues es prácticamente ponen en manos tus clientes su seguridad integral de ellos y de su familia. Entonces cada uno de los empleados está comprometido, y día con día nos paramos y venimos a dirigir con todos los problemas y toda la parte de las situaciones externas del negocio, como la situación del país o las situaciones comerciales o la pandemia en su momento, pues cada uno pone nuestro granito de arena para salir adelante. Y la verdad, lo que me apasiona a mí es que realmente cada una de las unidades que hacemos tiene un destino estratégico o satisface las necesidades del usuario final.
Eso es lo que apasiona, hacer bien las cosas y producir más para un México que realmente necesitamos darle y regresarle más a México. En la industria automotriz, Safeco ha identificado ciertos retos a los cuales ya nos hemos puesto manos a la obra hace un tiempo. Obviamente esto pasa desde las tecnologías de propulsión de un vehículo, ¿no? Cambiando de gasolina a electricidad. Esto abre una serie de retos, ¿no? Son vehículos más espaciosos en sus áreas internas, los mismos materiales con los que son construidos tanto los vehículos eléctricos como los no eléctricos o híbridos. Cada vez están siendo desarrollados con materiales más ligeros, con mayores resistencias, por ejemplo aluminio. Los espacios internos son más reducidos. Entonces todo esto presenta retos para las empresas de blindaje, para lo cual nosotros hemos trabajado de la mano con ellos, para ofrecer soluciones adecuadas a eso, para realmente lograr un fin, que es el proteger la vida de nuestros clientes en común. Algo que también hemos notado es una evolución. Ya antes era un vehículo sedán, digamos, hoy es mucho las SUVs o vehículos crossover, ¿no? Un vehículo cruzado puede ser un sedán alto o un tipo de vehículo. También las personas que necesitan protección pues tienen afición por la aventura o por los jeeps, vehículos todoterreno, etc. Entonces en esos lugares también necesitan protección. Hemos ideado soluciones para ese nicho específico también, las cuales trabajamos de la mano con nuestros clientes para ofrecer una solución completa y llave en mano, ellos siendo los profesionales del blindaje instalándolo en los vehículos y contando con todo nuestro respaldo y el de toda nuestra cadena de valor. Bueno, pues ¿cómo nos vemos en 5 o 10 años? Pues realmente la evolución tecnológica a los autos eléctricos, a los híbridos, a muchas de esas cosas, pues vamos a ir evolucionando junto con la industria. Obviamente la gente que compra un auto, hay gente que compra un auto y lo ve como algo utilitario y hay gente que amamos los autos, que aparte de transportarnos, pues son nuestro caballo, nuestro placer el tener uno o varios autos. Entonces, ¿cómo va evolucionando la industria? Pues yo creo que todavía no sabemos exactamente cómo, ni nosotros, ni la misma gente de la industria, pero siempre va a haber locos que quieran modificar sus coches. Hemos ido perfeccionando nuestras técnicas de tapizado. Creo yo que ya somos profesionales en esto y así nos consideramos. Este equipo de gente con el que tengo, imagínense que desde esos años sigue la base firme, ¿no? Entonces, he aquí Bestiauto. En la parte de la proyección del mundo automotriz, los autos eléctricos están tomando ya un papel muy importante en la industria. Y yo considero que poco a poco debemos también nosotros como nación apoyar estas iniciativas, estas nuevas tecnologías que van a ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino a nuestros hijos para tener una buena calidad humana, porque bueno, como muchos sabemos, se sigue usando todavía la parte de la combustión, la parte de la gasolina, el diésel, y adoptar nuevas tecnologías, y ahorita con los nuevos lanzamientos de las marcas que están cada vez más introduciendo los autos híbridos y eléctricos, creo que poco a poco, conforme vayan bajando los costos de esos autos, podemos también echarle una mano a la humanidad y a nuestros hijos. Maserati en México tiene grandes proyectos. Tenemos proyectos de expansión,
Tenemos proyectos de cobertura a nivel de territorio, tanto en la parte comercial como a nivel de servicio. Maserati desde septiembre de 2020 lanzó el MC20, que es nuestro nuevo embajador. Es una nueva era. Los modelos que tenemos para la base de México son MC20, Ghibli, Quattroporte y Levante. Este año incursiona Ghibli híbrido, que habla de la nueva motorización híbrida que pretende ofrecer la compañía. A partir del próximo año esperaremos una nueva innovación con lanzamientos de los grandes turismo, con toda esta parte de hibridación que está demandando el mercado en general en el mundo y también en México, y apenas comienza esta expansión en México para Maserati. En 1950, pasada la Segunda Guerra Mundial, viene un renacimiento de la industria mexicana y específicamente de la industria automotriz. ¿Por qué? Uno de los eventos que marcó el antes y el después de la industria del automóvil en México es la Carrera Panamericana, 1950. ¿Qué es la Carrera Panamericana? Bueno, México cumple con su parte de la carretera panamericana, que la idea inicial de la carretera panamericana era unir el continente de la punta de Argentina a la punta de Alaska. Bueno, México la mitad del sexenio, casi al final del sexenio del licenciado Alemán, cumple con la parte que le tocaba a México de la carretera panamericana, más de 3,000 kilómetros de carretera. La carretera todavía existe, que venían de Locotal, Chiapas, que es la frontera con América Central, a Ciudad Juárez, que es la frontera con Estados Unidos. Se les ocurre hacer una carrera de automóviles, pues qué mejor manera de hacerlo para lo que fue hecha la carretera, ¿no? Para que circularan automóviles. En estos años de la posguerra habían empezado a revivir la Mille Miglia, Targa Florio, las 24 horas de Le Mans y todo este tipo de eventos que se llevaban a cabo a través de carreteras. La gente no lo sabe mucho, pero Le Mans, el circuito del azar, es parte de carreteras públicas de este pueblo que se llama Le Mans. Y empieza la industria automotriz, sobre todo estadounidense, en la primera carrera panamericana, 1950, se corre en sentido de norte a sur. Y ganan automóviles estadounidenses, gana un coche que decía The City of Roses, y en 1950. Cuando empiezan los organizadores a tratar de darle una importancia a nivel global o a nivel mundial o a nivel de Europa, no solo Estados Unidos, los organizadores, entre ellos el hijo del licenciado Alemán, que había sido presidente, se van a Europa a hacer negociaciones con la reciente creada Federación Internacional del Automóvil. Ahí logran que la Carrera Panamericana México sea fecha puntuable para el campeonato de resistencia, que incluía Targa Florio, Mille Miglia, las 24 horas de Le Mans, y empiezan a venir equipos de talla internacional, equipos oficiales, le hace Mercedes-Benz, le hace Porsche, le hace Ferrari en sus momentos, a competir en la Carrera Panamericana en esas categorías, que había mucha diferencia. Primero, la Carrera Panamericana era para coches completamente stock, o lo que se llama hoy showroom stock, y los europeos como Ferrari, los chiquitos, decían, pues no entramos en esa categoría, pues no tenemos capacidad, pero empezaron con la categoría de vehículos deportivos, y ahí fue cuando empezamos a ver Porsches, empezamos a ver Ferraris. Ferrari construyó el Ferrari 340 México, específicamente pensado para las carreteras de México. En México se probó por primera vez el Mercedes 300, llamado Alas de Gaviota, que chocó con un sopilote en una de las etapas de Oaxaca. Es una gran anécdota. Porsche, hoy por hoy, todas las creaciones radicales de Porsche tienen el apellido Carrera gracias a la Carrera Panamericana. Entonces fue un evento muy, muy importante. Hubo un boom en la década de los 50 en cuanto a importación de vehículos a México, en cuanto a importación de marcas, y en los años 50 aparecen en escena los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez. Ricardo era menor, que empiezan a hacer un poco de ruido nacional y luego internacional, se vuelven importadores y representantes de marcas en México. Tenían Oscar, tenían Ferrari, y empiezan a poner el nombre de México en el extranjero, al grado de que Ricardo Rodríguez es contratado por Enzo Ferrari para competir en la temporada 62.
En el año 62, ya llegando hacia los años 60, llega el Gran Premio de México por iniciativa también del mismo grupo de directivos organizadores que hicieron la carrera panamericana 10 años antes, traen el Gran Premio de Fórmula 1 en México. El Gran Premio, o más bien el Campeonato de Fórmula 1 a nivel mundial también se funda en 1950. Es por lo que digo, es un parangón, la mitad justa del siglo en la industria automotriz, tanto mexicana como mundial. Ahora sí que la clave es la pasión que le ponemos a nuestro trabajo. Los diseños que aquí se hacen, muchos son únicos para diferentes clientes o entidades de gobierno, clientes particulares, también tenemos bastantes. 49 años se dice fácil, pero ha sido un trabajal de mis padres que iniciaron este negocio. Yo al frente del negocio tengo ya 25 años, que inicié muy joven. Pues desde aquí siempre me crié en la planta, siempre estuve desde pequeño en los fierros y me apasionó, y de aquí, pues aquí estamos al frente del negocio ya dirigiendo todas las diferentes líneas que tenemos, y hemos pasado por algunos procesos de certificación que son los procesos más retadores y los más apasionantes, que es estar alineado con las plantas armadoras. Mi primer proyecto fue uno con Renault México, que hicieron una licitación para poder quedarnos como adaptadores originales OEM de unos vehículos frigoríficos, que de ahí pues, nos hicieron certificar en ISO 9000, de ahí viene ya la certificación ISO 14000 que la logramos, pero toda la parte de meterse a cumplir y a tener el estándar de calidad de las plantas armadoras, eso fue lo más retador. De ahí pues ya tenemos una muy grande relación con Mercedes-Benz Sprinter, con Chrysler, Daimler Chrysler, que en su momento, con Ford también, con Toyota estamos en pláticas. Entonces eso es lo que nos ha hecho crecer, la parte de ir junto con las plantas armadoras, con la calidad y con todos los sistemas de gestión de calidad de los mismos, tratando de cumplir cada uno de ellos para poder estar a la altura y que las conversiones que nosotros realicemos estén de acuerdo a. Pues sigue la pasión y aquí estamos con todas las pilas para poder estar por lo menos otros 49 años más. En Safeco Industries, parte de nuestro ADN es realmente brindar al cliente lo que realmente necesita, entender sus necesidades, entender su riesgo, entender la situación en la que está enfrentando y ayudarlo junto con nuestros clientes y aliados a resolver esos retos. Un ejemplo es, nosotros antes de ser proveedores somos realmente consultores. Somos consultores de seguridad que después lo transmitimos en productos a los cuales aplicamos ingeniería, diseño, fabricación y proveeduría, pero realmente entendemos el reto desde un punto inicial y después ofrecemos las soluciones adecuadas para cada circunstancia, ya sea un vehículo, sea el blindaje de una aeronave como un helicóptero, blindaje residencial, de oficinas o incluso personal. No todo el tipo de blindaje es igual para todo el mundo, depende de tu situación, de tu actividad, la región geográfica o el país en el que te encuentras y verdaderamente de las amenazas a las cuales estás expuesto o de las cuales te quieres proteger. Entonces siempre trabajamos de la mano con nuestro equipo, asesores y aliados estratégicos para ofrecer una solución sustentada y adecuada a cada uno de los clientes. Hace algunos años la empresa se internacionalizó exportando nuestros productos hacia Estados Unidos y Latinoamérica. En Estados Unidos hemos ya sentado las bases y tenemos presencia desde la cual pensamos internacionalizar aún más con un alcance de nuestros productos y todo el portafolio de innovación de Safeco hacia Europa y Asia y seguir consolidando nuestra presencia en todo el continente. Los productos que estamos exportando actualmente obedecen más a protección para fuerzas del orden público y en el área automotriz en recubrimientos industriales, que son los que nos ayudan a tener una protección contra la corrosión,
abrasión, desgaste de piezas, volverlos repelentes al agua, en algunos casos más específicos, brindar una protección térmica contra las altas temperaturas y en otros casos aún más específicos, ser retardantes de flama. Vienen los grandes premios de México, el primero que no era oficial. Ricardo Rodríguez era un piloto contratado por Enzo Ferrari, contratado por Ferrari, pero Ferrari, pues que no era ninguna perita en dulce, dijo: a mí no me interesa vender coches en México, me interesa vender coches en Estados Unidos, y mientras no me obligue la federación a competir en el Gran Premio de México por reglamento y por campeonato, no voy a ir. No vino el equipo oficial de Ferrari. Ricardo Rodríguez renta un Lotus y en los últimos momentos de la calificación del Gran Premio de México, Ricardo, tratando de poner el mejor tiempo para arrancar en la pole, tiene ese accidente. 2 de noviembre de 1962 se mata Ricardo Rodríguez. Es un duelo y es una tragedia para el automovilismo deportivo en México. Y por el otro lado, por el lado político, Adolfo López Mateos genera un decreto que se llamaba el Decreto Automotriz, que obligaba a la industria automotriz a tener un porcentaje de integración máximo del 60% de componentes nacionales. Entonces, todas las importadoras y todas las armadoras, como se llamaban en aquellos años, porque llegan las industrias que armaban coches, llegaban los coches en unas cajas de madera completamente desarmados, y aquí solo se armaba. ¿Qué componentes tenían en México? El aire de las llantas, el agua del radiador, y con este decreto de la industria automotriz obligaba a la industria establecida a poner fábricas, a fabricar los vehículos con proveeduría nacional. Este decreto dura los años 60, los años 70 y buena parte de los años 80 hasta que México entra al GATT. Antes de hablar del tema del GATT, hablamos un poco de la industria automotriz en esos años en México del decreto. Por ejemplo, una de las marcas que fue sacrificada con el decreto de López Mateos fue Mercedes-Benz. Mercedes-Benz vendía toda su línea en México, pero eran vehículos completamente importados, y como los obligaban a fabricar solo los que tenían mayor penetración en el mercado y más márgenes de utilidad, le hace las marcas estadounidenses, las tres grandes, General Motors con todo el abanico de marcas que representaba, Ford Motor Company y Chrysler. Eran los fabricantes importantes. En los años 50 se establece también de una manera formal, por iniciativa creo que era un conde, Alfonso de Hohenlohe, viene Volkswagen a México, empiezan a importar vehículos y empiezan a fabricarlos. Ahí hubo una gestión de los alemanes con un grupo de inversionistas mexicanos en donde compran ahí un terreno en las cercanías de la ciudad de Puebla, donde hoy es la segunda planta más importante de Volkswagen a nivel global. Bueno, ahí empezaron a fabricar el sedán, mal llamado sedán porque el coche en realidad por conformación es un coupé, que se llamaba el Beetle o el KDF Wagen en Alemania. Y empiezan estas marcas a fabricar vehículos y empiezan a venderlos. Por ejemplo, Fiat tenía un acuerdo con Diesel Nacional y no funcionó el acuerdo, y Dina empieza a buscar a una marca a la cual representar en México y se encuentra con Renault y empieza la fabricación de vehículos Renault en Ciudad Sagún, en el estado de Hidalgo, y empiezan marcas. Por ejemplo, la primer marca japonesa que se establece en México es Nissan hacia los años 60, en el año 66 abren la primera fábrica en el Valle de Cuernavaca, hoy llamado Civac, y empiezan a fabricar coches. Y durante ese tiempo, solo esas marcas eran las que existían en México a opción comercial. Había las tres grandes estadounidenses, Volkswagen, Renault y Datsun en aquellos años. No se llamaba Nissan, se llamaba Datsun. Y hacia esas marcas eran las que vendían todo lo que se vendía en México, tenía que ser producido en México con componentes nacionales, es decir, la tela de las vestiduras, las llantas, todo tenía que ser fabricado en México. Había muy poca importación de componentes, que eso tenía su grado de complejidad, y pues México se fue quedando un poquito atrasado en cuanto a tecnología, y por eso en México pues vendimos el bocho hasta bien entrado el siglo XXI. Porque pues seguía siendo un coche con opción barata, pero hacia fines de los años 80 México firma un acuerdo comercial que se llama GATT,
que era un convenio comercial, sobre todo industrial, que tenía este tipo de beneficios para ambas partes, el que producía y el que vendía, y específicamente el GATT, este tratado comercial, se nota en la industria automotriz nacional a principios de los años 90, específicamente en 1991, cuando nos llegan a México verdaderos coches exóticos. Nos llegó el Corvette, nos llegó el Nissan 300, nos llegó el Lincoln Town Car, nos volvió a llegar Cadillac, nos llegó el Máxima, nos empezaron a llegar esos coches que era pues, como voltear a ver un ovni, porque nosotros estábamos acostumbrados a coches con otro nivel de diseño y otro nivel de tecnología. Así transcurren los 90, hacia 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio con la zona que se llama NAFTA, que es Norteamérica, y un poco más adelante se firman tratados comerciales con Europa y con Japón. Entonces viene este boom de marcas, o sobre todo el tratado con Asia, viene este boom de marcas que no conocíamos, como Kia, como Hyundai, y las marcas incluso empiezan a tener mucha mayor penetración en el mercado nacional. Marcas alemanas como BMW deciden empezar a explorar el mercado mexicano, ponen una planta ensambladora, otra vez con el esquema de armadora, que venían los coches desarmados y los armaban en México, porque el tratamiento arancelario no es el mismo de un coche terminado a un coche en partes. Entonces lo traían en partes y lo armaban en México, al grado que BMW ya también tiene una planta en México, y en los años 2000 empezamos a tener este desfile de marcas que no conocíamos en México: Toyota, Hyundai, las marcas de lujo, por ejemplo Infiniti de Nissan. En 1984, cuando se acaba el Datsun y sale el Tsuru, que es el primer coche japonés con tracción delantera que se ofrece en México, y deja de llamarse Datsun y empieza a llamarse Nissan, y aquellos 160J y 180J empiezan a llamarse Tsuru, que en realidad el coche se llamaba Sony, pero en México le pusimos Tsuru, y también fue el reprise de lo que hizo el Volkswagen Sedan. Y al grado que en el siglo XXI, bueno, México tiene el cuarto lugar a nivel manufactura de automóviles. Tengamos claro, una cosa es el mercado interno, que nuestro mercado interno ronda en buenas épocas sobre el 1.100.000 unidades. Ahora con los temas de pandemia, pues nos caímos un 35%, y el mercado interno. Pero el mercado de manufactura, que hay marcas y hay modelos incluso que se fabrican en México que no se venden en México. Hoy México es el cuarto fabricante a nivel global en manufactura de vehículos, por calidad de mano de obra, por la posición geográfica envidiable que tenemos. Marcas coreanas, que son normalmente discretas en ese tema. Hyundai y Kia montaron una planta espectacularmente grande en la zona de pesquería cerca de Monterrey. Una planta, la conozco desde la primera piedra, 16 edificios. Kia hace todo, hasta los vidrios. Fábricas como BMW tiene una planta en San Luis Potosí, en donde fabrican buena parte de los productos que se venden en Estados Unidos, que se venden incluso en Europa. Hay coches hechos en México que se venden en Europa. No hablemos del esquema Volkswagen. El tema de Nissan, hay un complejo industrial de los más importantes a nivel global en Aguascalientes, que es Nissan Aguascalientes, luego Compass 1, 2 y creo que 3. Ahí se fabrican Mercedes-Benz, se fabrican Infiniti, se fabrican, Renault fabricó en algún tiempo el Clio en esta fábrica, y todas estas marcas que nos están llegando. Incluso viene la evolución de la industria automotriz hacia la segunda década del siglo XXI con la electrificación del automóvil. Por ejemplo, mucha gente habla de Tesla. Tesla sí fue el disruptor, Tesla sí fue el que hizo que la industria automotriz se pusiera las pilas, porque los conceptos eléctricos, pues ahí los lanzaban en los autoshows, veía, es el eléctrico, hasta que llegó Tesla y les presentó un coche completamente funcional a niveles todavía costosos, pero mucha proveeduría que tiene el Tesla. Por ejemplo, todo el mundo habla de la pantalla central del Tesla. Bueno, se hace en Querétaro la pantalla del Tesla. Entonces, México se ha vuelto una pieza importantísima en la industria automotriz global. Hay mucha fuga de talentos, yo eso no lo digo peyorativamente, de ingenieros mexicanos que empiezan a trabajar en la industria automotriz nacional y emigran al extranjero a mejores puestos o a aprender más, y regresan también a hacer las cabezas de marcas. Casos específicos, por ejemplo, de General Motors. General Motors
desde hace 2 presidentes es mexicano el presidente de General Motors. Ese dato no se había dado, no le habían tenido la confianza entera a México como para poner un mexicano a dirigir una industria, y eso pasa en muchas marcas que ya las dirigen ejecutivos o ingenieros que se hicieron en México, y qué mejor ventaja que un mexicano que entiende la idiosincrasia del mercado sea la cabeza de una marca. Entonces, México, en ese caso específico de la industria automotriz, somos el 4º país a nivel global en calidad de manufactura. En calidad de manufactura estamos a nivel de las mejores plantas de Europa, de las mejores plantas de Japón o de Corea, o incluso de Estados Unidos. Hay muchos productos en Estados Unidos preferidos que se han hecho en México a ser hechos en Estados Unidos. Es básicamente lo que tenemos en la industria automotriz en este poco más de siglo, un cuarto prácticamente, que tiene la primer patente del automóvil. Se gestó en Alemania en 1898. Fue Karl Benz que patentó el Benz Motorwagen, un vehículo de 3 ruedas que se hizo famoso por su esposa, Emil Jelinek. No se llamaba Mercedes, esa es otra historia, pero bueno, la industria automotriz empezó a finales del siglo XIX, y en México se empezó a escribir la historia de la industria automotriz a principios del siglo XX. Después de conocer todas estas historias de los amantes de los autos, ¿tú eres un apasionado?